Hola, empezamos aquí nuestro contenido de costeo básico. En esta asignatura que vamos a analizar pues todo ese tema de cómo costear un producto o un servicio que producimos. Pero para empezar, para irnos enmarcando en el tema, vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso, digamos, de los temas básicos de contabilidad. No porque queramos meternos en el tema que ustedes han visto además con suficiencia en materias anteriores, algunos hasta en el colegio, sino porque, pues digamos, es importante como recordar y tener muy claros los conceptos con los que partimos. Entonces, para eso, pues vamos a empezar recordando cuáles eran los tipos de cuentas de los que hablábamos, o de los que uno habla en una empresa. Yo un poco lo estoy invitando a usted a que piense como gerente de la empresa que usted va a operar, sea cual sea el campo en el que se va a manejar. Entonces, recordemos un poquito, digamos, cuáles son ese tipo de cuentas que podemos manejar en una empresa. Bueno, para que lo recordemos, pensemos en la primera. Activos. Activos, esos bienes, esos tangibles que podemos tener, o intangibles, que podemos tener en una empresa y que de alguna manera se puede capitalizar. Por ejemplo, el dinero, como en la foto, las moneditas, los billetes. Lo que tenemos en los bancos, lo que tenemos en la caja menor, o los edificios, o otro tipo de cosas que la empresa tiene como bienes o servicios. Los pasivos, es decir, eso que debemos a terceros, eso que le debemos, por ejemplo, a los bancos, a nuestros proveedores y demás. El patrimonio suele ser de esas tres, que todos tenemos claro, activos es igual a pasivos más patrimonio. Patrimonio suele ser como el tipo de cuenta que menos entendemos. Yo quisiera explicarlo diciendo de alguna manera tal vez generalizando demasiado, pero patrimonio es un poco lo que es de los socios. Patrimonio es el aporte que hizo un socio, por ejemplo. Patrimonio es también el resultado del ejercicio anterior. Es decir, nuestra empresa tuvo ganancias por 10 millones de pesos en el 2020, el año pasado. Pues entonces, ¿de quién son esos 10 millones de pesos? Pues de los socios, ¿sí? Realmente es a ellos a quienes la empresa le debe. De alguna manera, todavía tenemos el dinero guardado en nuestras cuentas, pero pues eso realmente no puede decir es propiedad de los socios. ¿Estamos? Esto lo podemos ver un poquito más en detalle. Pero estos no son los únicos tipos de cuentas que, si ustedes recuerdan, ellas se agrupan a través de un estado financiero, y ahorita lo veremos también. Pero hay otros tipos de cuentas también. Algunas de esas cuentas son los ingresos y los egresos, por lo tanto, ¿sí? Es otra manera de analizar la situación financiera de la empresa. Los costos y los gastos. Por ahora, estos dos los vamos a manejar de manera unificada, ¿sí? Juntos. En nuestro siguiente video vamos a analizar cuál es la diferencia entre ellos dos, cuál es la diferencia entre los costos y con los gastos. ¿Qué son los costos? ¿Qué son los gastos? Bueno, recordemos por otro lado, además de haber visto esos tipos de cuentas, ya los retomamos, permítanme un momento, también los estados financieros de una empresa. Entonces, ¿qué son los estados financieros? De alguna manera, una forma de analizar ciertos componentes financieros de una empresa. Entonces, podemos decir que hay unos estados financieros de propósito general y hay unos estados financieros de propósito especial. ¿Y cómo así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo así que propósito general, propósito especial? Bueno, de propósito general de alguna manera son principalmente esos estados que tenemos que hacer porque nos lo piden a la normatividad, porque son obligatorios para los socios, porque los tenemos que presentar en una asamblea de propietarios o de socios, etc. Son esos que son sobre todo los que más conocemos, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias, ese tipo de análisis, sobre todo que son periódicos, por ejemplo, que son cada año, esos que producimos con corte a 31 de diciembre, que normalmente cuando hacemos nuestros ejercicios en contabilidad siempre nos decían, con corte a 31 de diciembre, no sé qué. Bueno, eso se hace con corte a 31 de diciembre porque de alguna manera es no solo un análisis de todo lo que pasó en el año, sino que es cumplimiento de una normatividad. Oiga, usted tiene que presentar ante el Estado, por ejemplo, como una manera de saber si usted pagó sus impuestos, como una manera de saber cuánto está generando, como una manera
también como una manera de rendirle cuentas a sus propietarios. Por ejemplo, estas empresas grandísimas que tienen miles de propietarios, de socios, que son dueños de acciones y demás. Entonces, la norma les dice, usted debe generar cierto tipo de estados financieros con corte a 31 de diciembre. Entonces, esos son los estados de propósito general. Sirven como para todo eso, también sirven para analizar gerencialmente, pero también muchas veces están incluso disponibles al público. Y tenemos los estados financieros de propósito especial. Los de propósito especial son como mandados a hacer para algo específico, como dice su nombre, ¿no? Entonces, en estos casos pueden ser, por ejemplo, fotos que tomamos en un periodo que no es el de siempre, por ejemplo. No son el 31 de diciembre, sino el 1 de marzo, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo sería cuando empezó la pandemia del COVID-19. Oiga, yo quiero saber qué pasó por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues pido que me hagan un estado financiero de propósito especial a 1 de marzo o a 27 de febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo quiero comparar con el de diciembre, que pues fue unos meses antes, sino que lo quiero comparar precisamente con justo cómo estaba la empresa antes de empezar la pandemia. Y ya después puedo hacer uno, por ejemplo, digamos con corte a 1 de febrero, pero ya de 2021, para comparar ese año corrido. Ese estado financiero que yo hago de 1 de febrero al 1 de febrero del siguiente año, pues no es el mismo que yo presento ante la DIAN, ni es el mismo que yo pongo formalmente, el que le presento a los socios, etc. No, son unos estados que yo uso para tomar decisiones gerenciales, para entender mejor lo que le está pasando a la empresa, ¿sí? O para manejar cierto tipo de proceso, etc. Entonces, dentro de los estados de propósito general, o sea, de los que nos sirven, pues sí, para analizar también, pero para cumplir con normas, para entregarle a los socios, están los estados de resultados, los estados de situación financiera, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, o sea, cómo ha salido y entrado el dinero, etc. Dentro de los estados de propósito especial hay unos que no conocemos tanto como los balances de comprobación, pero también tenemos el estado de costos, que es uno de los que vamos a analizar en esta asignatura, y hay estados de periodos intermedios. Lo que les digo, no el que va con corte a 31 de diciembre, sino el que tiene corte al, 15 de agosto o algo por el estilo. Bueno, vamos a combinar esto. Primero vamos a recordar lo de las cuentas y lo vamos a combinar con esto de los estados financieros. Recuerden que habíamos hablado de 6 tipos de cuentas. Activos, pasivos, patrimonio. Esos 3, recuerden que los combinamos a través de un estado financiero llamado estado de situación financiera, que es el mismo que antes llamábamos balance general. Y los ingresos, costos y gastos, que son los que combinamos a través de lo que antes llamábamos el PIG, el estado de pérdidas y ganancias, y que ahora se llama estado de resultados. Entonces, fíjense que estos eran como nuestros 2 principales tipos de estados financieros, que incluyen a las 6 tipos de cuenta que analizamos antes. Entonces, un poco lo que vamos a hacer ahora es tratar primero de recordar cómo era que se manejaba esto, y segundo, de ver cómo lo aplicamos para ver si nos quedaron claros los conceptos. Primero, pues muy rápidamente, recordar algo que ustedes ya han visto muchas veces, que es el balance general o estado de situación financiera. Bueno, pues era donde al lado izquierdo poníamos lo de los activos, ya lo dijimos, muebles, enseres, edificios, casas, bodegas, etcétera, que es eso que llamamos mobiliario, mercaderías, materia prima, producto en proceso, producto terminado, cajas, etcétera, y que tiene nuestra empresa. Lo que nos deben los clientes, por ejemplo, nosotros le vendimos un producto y le dijimos pago a 30 días, pues esas cuentas por cobrar son nuestras. Lo que tenemos en los bancos, lo que tenemos en la caja menor, etcétera. Ese es el activo. El pasivo, bueno, aquí la gráfica los muestra un poquito, digamos, como al revés de lo que estamos acostumbrados, pero pues básicamente lo importante aquí es que activo igual a pasivo más patrimonio. En el pasivo, pues es lo que le debemos a los bancos, a lo que tenemos en préstamos, etcétera, y lo que le debemos a nuestros proveedores. Principalmente esos 2, aunque puede ser otro tipo de acreedores que tengamos aquí dentro de nuestras obligaciones financieras, ¿sí? Y el patrimonio, como les decía, es eso que en general, digamos que uno podría englobar como lo que es de los socios, ¿sí? Si yo me miro como empresa, yo como empresa les debo plata a los socios, puede ser, ¿no?
lo que ponen ellos, digamos, como de capital, o sea, cada uno puso 10 millones y con eso arrancamos, pues de alguna manera, entre comillas, se los debo, o tengo que tenerlo en cuenta de que ellos, estos señores, me dieron una plata. Con esa plata llegué, hice una operación, etcétera, no sé qué, funcioné durante un tiempo y generé 2 millones más. ¿De quién son esos 2 millones? Pues de esos señores que son los dueños de esta empresa, ¿no? Eso sería lo que llamamos aquí resultados. En ese caso sería ganancias. Pero también puede que de los 10 millones no me fue tan bien en el primer año y perdí. Entonces, pues esos son pérdidas. Y esas pérdidas, pues, ¿de quién son? También de los propietarios, ¿no? Bueno, vamos a recordar eso con un ejemplo ahorita. Primero vamos a recordar también muy rápidamente qué es eso de del estado de resultados, que era donde uno decía que lo que antes llamábamos pérdidas y ganancias, que era precisamente donde decía, mire, yo vendí, por ejemplo, mis recetas, produje ajiaco con pollo y preparé 20 ajiacos con pollo, lo vendí a 10 mil pesos cada uno, entonces eso me generó unas ventas por 200 mil pesos. Pero hago un costeo en el cual llego y digo, bueno, ¿cuánto me costó producirlo? Y entonces, digo esto y de materiales y en otras cosas, me costó 120 mil pesos. Entonces eso quiere decir que la utilidad bruta son 80 mil. Pero a la utilidad bruta también le tengo, o sea, no es simplemente que hice el ajiaco y él se vendió solo, ¿no? Pues tengo que ir a venderlo en alguna parte, tengo que poner una caja, tengo que promocionarlo en Instagram, tengo que no sé qué. Entonces, así le voy restando. Ah, listo. Entonces, costos de ventas. Ah, pero los gastos de operación. Ah, pero los gastos de no sé qué. Y eso me va dando una serie de resultados parciales. Recuerden, la utilidad antes de impuestos, la utilidad después de impuestos, etcétera, que son como las fases, digamos, temporales en las cuales voy calculando cómo es el funcionamiento de mi ejercicio como tal en la operación. Bueno, para recordar sobre todo la primera parte del estado de situación financiera, vamos a hacer un ejercicio en el que yo espero que ustedes les queden, o sea, que pongan en claridad los conceptos que ustedes han visto muchas veces. Entonces, en este caso, a ustedes los nombran gerentes de una empresa que se llama Printadeo. Pasa todo esto ya de la pandemia, volvemos a la universidad, los jóvenes que necesitan otra vez imprimir y entonces pues nosotros aprovechamos también, digamos, la coyuntura para montar una nueva empresa llamada Printadeo y esa la constituimos el 1 de octubre de 2020, arrancamos. Entonces montamos Printadeo y decimos, bueno, ¿con qué empezamos nuestra operación? Entonces, primero sacamos un crédito bancario por un monto de 30 millones de pesos a un plazo de 24 meses con una tasa del 15% efectivo anual. ¿Sí? Esas cuotas se pagan a final de mes. Entonces, bueno, tener presente ahí cómo manejamos todo el tema del préstamo bancario. El segundo componente es un aporte de un socio a la empresa. Entonces, recuerden, montamos la empresa. De hecho, en mucho por esta razón, fue que el socio pues entró a nuestra empresa y es que él dijo, yo tengo una impresora de gran formato que yo puedo aportar. Esa impresora, hacemos un avalúo y decimos, vale 10 millones de pesos, es su aporte a la empresa. Listo, perfecto. Ya tenemos entonces dinero, ahora tenemos una maquinaria. Y estando en eso, y mientras estamos montando todo, un proveedor nos dice, vea, tengo un material de impresión baratísimo y además se lo puedo dar financiado. Entonces, mucho más barato de lo que usted lo puede conseguir en el mercado y además financiado. Yo necesito salir de eso. Entonces, el 1 de noviembre, esta persona nos entrega ese material de impresión por un valor de 6 millones de pesos que vamos a pagar a 90 días. Seguimos, digamos, con todo el proceso del montaje, pero preciso pasa otra coyuntura y es que un mes después, una persona nos dice, oiga, le compro ese material de impresión. Oiga, me interesa. Se lo compro. Nosotros decimos, vale 9 millones de pesos. Y dice, listo, y se los pago en efectivo. O sea, irónicamente, un material que yo aún no le he pagado a mi proveedor, él ya me lo pagó. El cliente nuevo ya me lo pagó y a un mejor precio. Entonces aquí la gran pregunta es, como yo monté esta empresa el 1 de octubre, ¿cómo hago para montar el balance general o estado de situación financiera de Printadeo a 31 de diciembre de este año? ¿Sí? Teniendo presente que no he terminado de pagar el crédito, que apenas voy empezando, que ya se hicieron estas transacciones y que tenemos estos aportes iniciales de cada uno. Entonces los invito a que procedamos a
realizar nuestro estado de situación financiera.